Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Habla Psicoanálisis, un espacio para conversar sobre psicoanálisis con palabras sencillas. Hoy tengo el gusto, la alegría de recibir acá a Joaquín Navarro, médico, psiquiatra, psicoanalista y amigo, a quien le quiero agradecer aceptar la invitación. Joaquín, ¿cómo estás? Hola Diego, ¿cómo va? Muchas gracias por la invitación y por el tiempo y por el espacio también de diálogo sobre Sí, este tema. sí, no, gracias a ti, Joaquín, porque primero que aceptaste súper rápido la invitación, sé que es un tema que te interesa y segundo que se está concretando, así que bienvenido a eso. Joaquín, el tema que nos convoca hoy puede tener muchas aristas, puede abrir muchas puertas que está en función a las adicciones, pero hoy nos vamos a centrar en los consumos. Entonces, la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo podríamos diferenciar consumo de drogas, claro está, entre un consumo y lo que vendría a ser un consumo problemático? Muy buena pregunta. De todas maneras, entiendo que es por una cuestión temporal y también para abarcar, para no tratar de abarcar todo claramente, ¿no? Pero Exacto. hoy en día el tema de los consumos, no solamente de los consumos de drogas, no es el problema más grande, o es un problema muy grande, pero también podemos involucrar todo el tema que está pasando con las redes sociales, la pornografía, y otras cuestiones que están, bueno, las apuestas, ¿no? Las apuestas online, todo este tipo de problemáticas que son bastante difíciles. Pero con respecto a los consumos y las drogas, me parece interesante esa pregunta que haces porque, o sea, lo que puedo decir sin ponerme muy técnico, porque la verdad que me parece que no va no tiene sentido. Es que la diferencia entre un consumo y un consumo problemático la podemos pensar desde a ver, lo primero que diría es cómo es la vulnerabilidad de ese paciente en la recaída. O sea, si hay una persona que tiene un problema con un consumo, ¿cómo es esa relación cómo es esa relación con esa sustancia? O sea, estamos hablando de una patología de objeto, ¿no? Entonces, cómo es esa relación con ese objeto y cómo es la vulnerabilidad que la persona esa tiene con respecto al consumo y a la recaída, ¿no? A la vuelta a consumir. Entonces, la principal diferencia, podría decirte, es el paciente con un consumo problemático, uno encuentra fácilmente signos que hay mucho deterioro, mucha vulnerabilidad en las recaídas. Que me imagino que Eh, impacta en distintas áreas de su familia, de su vida, familia, trabajo, estudios, lo que fuera, ¿no? Totalmente. Y esto que te estoy diciendo solamente es a nivel claramente individual. Si Claro, pensamos como podemos pensar los consumos como un todo, desde la sociedad, desde algo más social, sistémico, ¿no? sí, Claro. claramente el impacto que tiene un consumo problemático a nivel social, familiar, laboral es una de las cuestiones que uno hace que piense que es un consumo problemático, ¿no? Estos sujetos que pueden poner en riesgo su trabajo, pueden poner en riesgo su familia, eh, de distintas formas, de maneras directas o indirectas, de maneras negligentes o de maneras como más meditadas. O sea, me parece que está bueno pensar siempre esto. La verdad que, no sé, me parece, está bueno decirlo, pero no puedo pensar que desde una cuestión moral esto. O Bien, sea, las drogas desde una cuestión moral, ya esto es medieval. por No supuesto. podemos pensar que alguien que consume No, bueno o malo, va más allá del bien y el mal esto y no tiene nada que ver, es una patología, una problemática de salud pública, de salud mental, por supuesto. o sea, básicamente estamos involucrados todos, no solamente los profesionales de salud mental, Es una cuestión como social, sociedad. sin duda. ¿Eh?
una cuestión social. Te escuchaba, Joaquín, y pensaba en todo momento en una palabra que usaste, que era recaída. Y por asociación pensaba en esta cuestión de la abstinencia, ¿no? Y cómo es uno, no sé, ya me dirás, uno de los momentos como más complicados, ¿no? Ese momento donde se corta abruptamente el consumo y quizá ahí es también donde se puede ver un poco más cuán problemático es, ¿no? Esta cuestión. Sí, totalmente. De hecho, te diría, ya que estamos haciendo esta tarea de poder conversar y también que hay colegas que van a estar viendo esto y capaz algunos usuarios o pacientes o Ujú. gente que, digo, me parece que nunca está bueno cortar una sustancia abruptamente, Bien, porque la abstinencia en algunos casos puede ser peligrosa, como por ejemplo con el alcohol. Esto es un dato que ya casi te diría como médico, ¿no? O sea, la abstinencia bien, de alcohol puede ser letal, puede ser fatal, o sea, hay riesgo de vida. Hay otras abstinencias que obviamente depende de muchos factores, pero y uno conoce y uno va sabiendo que hay pacientes que dejan o deciden dejar abruptamente un psicofármaco, a veces pasa también, ¿no? claro. Y la pasan muy mal y nunca es una buena idea, nunca, nunca. Siempre hay que pensarlo como tener a alguien que te guíe, algún Sí. profesional que te guíe, un psiquiatra, por lo menos un terapeuta, alguien que más o menos pueda tener un contacto Puede con acompañar el psicología. proceso. Qué importante lo que estás diciendo y además subrayo la firmeza con la que lo dices, ¿no? De cuán contraproducente puede ser algo tan abrupto. Ahora, Joaquín, me parece que está bueno porque vienes planteando esta cuestión de la recaída, algo que ubica una cuestión de vulnerabilidad, algo que es una patología. Entonces, de algún modo, hemos estado o has estado armando una definición. Y yo lo que te quiero traer como siguiente tema es algo que me pareció interesante y que fue disparador de por qué te convoqué. El año pasado nos encontramos 2024 en un congreso de la Escuela de Psicoterapia y justamente presentaste un trabajo sobre consumos problemáticos. Y en esa mesa se abordó un tema que a mí me pareció impactante, debo confesar, pero que hay que hablar, ¿no? Que más o menos lo que se planteaba en esa mesa en la que estuviste como ponente era que en este tipo de tratamientos se apostaba más por el empate, utilizando un poco la analogía con lo deportivo, digamos, más que a ganar el partido. Yo lo escuché, se me erizó la piel, quizá por lo cierto, quizá por lo real, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿Cómo lo ves tú, esta cuestión de apostar más por el empate más que por el ganar? Y bueno, está buenísimo que hayas traído esto también. Y estuvo buena esa mesa, ¿eh? Muy buena. Em, yo creo que lo encararía como lo encaré en ese momento de esta manera, como algo ya dije, ¿no? O sea, estamos pensando en una patología de objeto y como terapeutas, lo primero que tenemos que pensar es que para el paciente hay una condición de existencia Bien, y hay una condición de satisfacción, que es la sustancia. claro. Si nosotros vamos a poner alguna condición con respecto a, mire, usted va a empezar un tratamiento, va a venir acá 3 veces por semana, a tal horario, y usted tiene que dejar de tomar alcohol, mm, me parece que es un marco que entiendo el marco psicoanalítico, claramente, o que Claro. podría ser podremos pensar dentro del marco psicoanalítico, pero ahí hay una condición que no solamente que ya hablamos del alcohol, o sea, dije algo con respecto a la abstinencia del alcohol, pero no importa, sacando eso, que no me parece que sea menor igual, pero sacando eso, es una condición que no sé si el paciente puede cumplir. Nosotros Sostener. no lo puede hacer. Entonces, ahí es donde yo digo, nos tenemos que... ¿cómo es la demanda? O sea, del paciente de tratamiento, cómo llega al dispositivo, de qué manera Si llega plantea por él. cuenta propia o por terceros, que me imagino que debe ser además lo habitual, ¿no? La familia, los Eh, amigos. sí, bueno, también seguramente podemos escuchar a muchos colegas analistas que han tratado a algunos pacientes probablemente y seguramente algunos tratamientos han sido exitosos o Claro. han podido dejar de consumir. Pero probablemente esa sea la excepción, ¿eh? Porque me parece que es algo que hay que tener en cuenta a la hora de pensar.
no solamente en el dispositivo, sino también en esto que hablábamos antes, ¿no? La vulnerabilidad del paciente. Cuando digo vulnerabilidad frente, primero, a, a neurobiológica, la cuestión más del consumo con el sistema de recompensa y todo lo que tenga que ver con la parte neurológica. Y segundo, con el vínculo que el paciente puede armar con el terapeuta, con el analista. Mm. Hasta eso podría dañarse directamente y ni empezar. Entonces, Claro. eso primero, con respecto al empate. Y lo Te amplío segundo, con creo que algo venía... antes de que digas, y me imagino Sí. que también ahí es donde entra a tallar esta variable de debe haber mucha deserción de tratamientos, ¿no? Porque utilizaste otra palabra que también me impactó, ¿no? Relacionada a la existencia, como el consumo de drogas relacionado a la existencia del sujeto. Entonces, debe haber mucha deserción, con lo cual el empate termina siendo el panorama más atractivo. Eh, sí, es como... sí, yo no me acuerdo, en realidad sí me acuerdo cómo lo planteé en la mesa, lo vengo armando, pero ahora que lo pienso, digo que esta analogía futbolística de la victoria y la derrota, no sé si está tan buena para pensar este tipo de patología, pero igual lo planteaba más por este tema del empate, por esta cuestión. Y también por dos formas de abordaje de los consumos problemáticos que hoy en día son como los principales, que es, lo hablamos algo ya del tema de la abstinencia. Hay lugares donde la abstinencia es una condición de tratamiento acompañada por profesionales, ¿no? Toxicólogos, médicos, clínicos, psiquiatras, psicólogos. Y el paciente se tiene que comprometer a dejar de consumir en un tiempo, ¿no? En un periodo de tiempo. Y hay otro tipo de abordaje que capaz que tiene que se llama reducción de daños, ¿no? Que es bastante diferente en varios puntos de vista. Y en el primero es esto que estamos planteando. Acá en el reducción de daños lo que se plantea es buscar la manera de cómo el paciente puede empezar el objetivo no es que deje de consumir, sino que deje de dañarse y deje de producirse un daño permanente en el organismo. Y si eso puede ir llevando con el tiempo, que el paciente va armando una alianza con la institución donde se ha tratado, eso permitiría como que vaya llevando una vida más sana y fuera del consumo. Es un montón Claramente eso, sí, es un montón. sí, déjame decir esto, digo, porque es una forma es un abordaje que no es para todos los Ok, pacientes. bien. O ¿Cómo sea, harías la para separación de mí. aguas, por ejemplo? Y sí, porque hay que evaluar bien de qué paciente se le puede plantear el tema de la reducción de daños. O Ok, sea, me parece que es una evaluación que se hace con varios colegas, ¿no? En un equipo, una institución, con la familia. Supongo en algún momento vamos a hablar de eso, así que, o sea, eso con la red de continencia. Entonces, creo que es la principal diferencia que te puedo decir que hay entre bien, estos dos tipos de abordaje y yendo a esto del tema del empate. O sea, en la reducción de daños es más el tema del empate, ¿no? claro, Eh, Porque en un momento me pareció que también lo llevamos hacia ahí con sí, Federico Pavlovsky, que es el perfecto, otro ponente que estaba en la mesa. de acuerdo. Eh, pero No, bueno, más o menos, no sé eh, si pude como plasmar que estos dos tipos de abordajes son muy distintos y me parece que hay que evaluar bien el caso por qué caso, paciente claro. merece cada uno, ¿no? O de qué manera se puede llegar a tratar, a tratar el consumo de dicha sustancia con tal individuo. Sí. Sin quitar a la familia, sin quitar el contexto, lo social, los amigos. Y otra cosa que no estamos nombrando, ¿no? Las cuestiones, las comorbilidades clínicas que puede llegar a tener el paciente. O sea, si hay pacientes que tienen algún otro tipo de enfermedad médica o condición clínica que también empeora el cuadro o condiciona el tratamiento. Eh, y bueno, ¿Cuáles son, entonces hay que... digamos, las que te vienen más rápido a la mente de estas comorbilidades con las cuales habría que prestar una especial atención? Las principales.
te puedo Sí, decir, Diego, que son las psiquiátricas, ¿no? Son las más peligrosas, por decirlo así, las más con las que hay que tener mucho cuidado. Pacientes capaz con alguna esquizofrenia, con alguna psicosis complicada y que consume. Ahí estamos hablando de un paciente dual, ¿no? Claramente, claro, ¿no? claro. El riesgo se Duales. dispara, escala, digamos, el riesgo. Y ahí hay un riesgo mayor, mucho mayor, un trastorno bipolar, con todo lo que eso puede significar, que encima tiene un consumo problemático de alcohol o de alguna sustancia y hay que tener mucho, mucho cuidado. Ahora, Eh, sí. sí, te quería complementar con algo, porque también me imagino que para las personas que están escuchando por primera vez, ya están más o menos teniendo una idea de a qué nos referimos con consumo problemático de drogas, ya están de alguna manera dimensionando que el tratamiento es un desafío porque implica una patología complicada, compleja, y que si a eso se le suma comorbilidades, puede ser incluso mucho más complejo el tratamiento. Y esta persona que escucha por primera vez todo esto se preguntará, entonces, ¿vale la pena iniciar un tratamiento? Me parece una pregunta sencilla, simple, digamos, pero importantísima, ¿no? Porque uno se preguntará, si es tan complejo, ¿vale la pena? Por supuesto que yo sé la respuesta, pero te quiero escuchar a ti, Joaquín. Obvio que sí. Me parece em, que las condiciones para hacer un tratamiento al principio pueden ser más desfavorables hasta que se encuentre una estabilidad, pero me parece que la salud integral que uno puede ir como coleccionando, ¿no? Diría la palabra, ¿no? Con un tratamiento que se centre en los que se centre en un consumo problemático es casi diría nacer de nuevo, ¿no? Hay una, hay una cuestión ahí, ¿no? Que hay muchas entidades religiosas que participan en Por supuesto, en todo sí, el claro. mundo, ¿no? Sí, Y los pacientes, vos escuchás pacientes que han pasado por alguna situación así, atravesado también por alguna cuestión religiosa, y hay un nacer de nuevo. claro, sí. Lo plasman no solamente desde lo religioso, sino también desde la vida. Sí, sí. Cuando Porque han entran ya en una recuperado. cuestión espiritual también y sienten que los rescata de algún modo, ¿no? Entonces, Totalmente, ahora, eso me trae totalmente. justo a colación, Joaquín, la siguiente pregunta, porque también sería interesante que podamos como armar cómo sería al menos para ti, porque entendemos acá que hay distintas lecturas como cualquier abordaje terapéutico, pero ¿cómo entiendes para ti, cómo entiendes tú las variables que tienen que estar presentes para que tú sientas que el tratamiento pueda estar lo más encaminado para que se pueda lo más eficiente posible? Porque hablaste un poco de grupo, hablaste de familia, por ahí hablaste de terapeuta, estamos hablando también de psiquiatría. ¿Qué elementos tienen que estar presentes para que tú digas, siento que estoy con todo lo necesario para empezar el trabajo, digamos? Sí, está muy buena la pregunta esa. Sacando bueno, alguna situación de urgencia, ¿no? Que Bien, podría tener algún paciente, que ahí claramente lo que más me parece que podría llegar a hacer en ese momento es una internación breve, como para después pensar un tratamiento ambulatorio. Eh, Pensaría que primero lo que uno necesita en una institución o en algún abordaje ambulatorio, lo que sea, es la participación primero de la familia, bien, ¿no? De qué manera se involucra y la red de contención, buscando quién, de qué manera primero esta red de la familia y amigos quieren estar, se quieren involucrar. Es muy importante para las instituciones que trabajan con consumos problemáticos evaluar las redes, porque a veces hay vínculos que terminan siendo contraproducentes para los pacientes y entonces sugieren en ese momento como que no tener mucho contacto con esta persona de esta red. Y es una evaluación integral al fin y al cabo, ¿no? totalmente, Claro, totalmente. Y ahora, y estoy yendo a la parte social, sociofamiliar, te diría, ¿no? Si estamos pensando después desde lo terapéutico, más en el dispositivo, yo creo que inicialmente, cuando un paciente deja de consumir y pasa un tiempito y lo que más necesita es un tratamiento intensivo en donde donde puede tener una construcción, un seguimiento psiquiátrico si necesita algún psicofármaco,
alguna evaluación clínica toxicológica para ver si no tiene algún daño en alguna cuestión Importante orgánica. mensaje. Bien, claro. Si eso está descartado, lo psicológico va desde lo grupal y lo individual, que lo grupal me parece que es una joya dentro de lo que es los consumos problemáticos. Y lo individual, claramente, obviamente, ahí te diría, bueno, depende un poco de las variables, ¿no? De ese paciente, ¿no? Si es un paciente que ha tenido tratamientos previos individuales, bueno, capaz sea un poco más fácil, pero hay pacientes que llegan a una institución a veces o a un lugar, un tratamiento por un consumo problemático y comienzan un análisis o una terapia. Si vos me preguntás si el psicoanálisis es posible acá, te digo claramente que sí. Bien, El tema es si nosotros como terapeutas podemos tener esta premisa, ¿no? O sea, si claro. podemos escuchar o podemos plantear un dispositivo de escucha Y ojo que analítica. ahí haría una aclaración, Joaquín, porque Sí, además estás planteando, y estoy de acuerdo, que una propuesta ideal es un analista en una institución, porque si no estaríamos hablando de un analista solo en el consultorio, y seguramente deben haber casos así que de repente han funcionado, pero es lanzar la moneda al aire y no sé si va a salir a favor, digamos, el resultado, ¿no? trabajar solo con esta problemática me parece que termina generando mucho, mucha frustración, más Sí. que nada para el Claro. terapeuta, Estás solo, porque justamente, ¿no? Como arrancaste. está solo y el paciente desde de lo transferencial también puede armar algo de estar solo, ¿no? Mm, claro. Entonces, pero yendo de nuevo a tu pregunta anterior, o sea, esto es lo que yo pensaría, ¿no? Si está Bien, dentro de lo psiquiátrico, toxicológico, clínico más o menos ordenada la cosa, bien, uno puede plantear una terapia grupal, dos, tres, las veces que sea por semana, y eso ya es un montón y capaz es inicialmente lo necesario para el paciente. Después si querés, no sé, digo, eso es lo que yo pienso con respecto a lo inicial. Después claramente, una pata que me parece importante, que no la quiero dejar de decir, es el ejercicio físico, o bien, sea, los hábitos de esa persona, o si hay una institución en donde uno puede como también ir como plasmando algo de eso, ¿no? Y ir como dándole bien, a ver, el mundo que crea el paciente es el mundo que tiene, cuando consumía, era uno capaz muy oscuro, ¿no? O claro, bueno, o muy eufórico, o muy depresivo, claro. o muy cambiante. Entonces, cuando uno empieza a plasmar un tratamiento donde hay distintos modos también de ver el mundo, y, o sea, desde el ejercicio, desde el sostén de, a ver, desde el sostén a ver, de alguna actividad física o de alguna cuestión artística, Bien. me parece que eso puede ser muy importante para empezar a generar algún cambio, que es lo que se apuesta, ¿no? A mediano plazo con Y que estos también pacientes. pensaba, me parece excelente lo que estás diciendo, Joaquín, porque pensaba también en que son pequeños pero importantes elementos que ayudan en la tramitación de la angustia también, ¿no? Lo deportivo, que es una actividad de descarga muscular, física, y lo artístico, ni qué decir. Y me hiciste acordar una experiencia muy breve, pero muy importante. Tú sabes que yo trabajaba en centros de detención con adolescentes, en donde evidentemente había un número de un porcentaje bastante alto de adolescentes que habían tenido patologías con drogas, consumo de drogas importantes. Y una de las actividades que más los regulaba era entre la natación, el fútbol, el boxeo, y veías que realmente podían entrar a esos espacios angustiados, estresados o lo que fuera, y salían un poco más compensados y durante esos 50 minutos, una hora, algo de la angustia por lo menos se calmaba un rato, por lo menos se aquietaba. Entonces me parece Sí, excelente que le pongas un peso a esa pata también importante, ¿no? Que también es un te lugar de diría. narcisación, donde la persona, digamos, va y si se engancha y empieza a ver algunos resultados con lo que hace, con lo que crea, con lo que participa, eso también va al cajón de, vamos a poner una palabra sencilla, de la autoestima, digamos. Sí, te diría que si hablamos de esto, o sea, para traducir en algo sencillo, te diría que es muy importante como uno.
empieza a presentarle como el cuerpo al paciente que viene como con esta problemática y enfermo, con el cuerpo enfermo, y de repente poder empezar a mostrarle, la sociedad empezar a mostrarle, ¿no? La institución, como institución en donde uno trabaje, ¿no? O sea, la recuperación del cuerpo como el bienestar. Y después, bueno, obviamente que eso lleva a que la persona empiece a construir como algún tipo de sostén, ¿no? Bien, No hablo de sostén emocional, hablo de sostén em, y tampoco de sostén afectivo. Hablo de sostén como decir de la vida, vital, diría, claro. como algo que algo puedo sostener Un y poco de y la que me va. existencia que planteabas al inicio, ¿no? Sí, Algo que sostenga la totalmente. existencia, el ser, la condición de ser. Es que pensá que vos me decís, si lo planteamos desde un principio, alguien podría decir, y estamos planteando entonces qué es modificar, permutar un objeto por otro. Y te diría, bueno, eso podría ser lo que saque al paciente del sufrimiento. Sí, claramente podría ser muy reduccionista, pero la apuesta de un tratamiento también es permutar el Bien, objeto por una causa, claro. por algo del deseo, por alguna cuestión, y eso me parece que es lo que me ha aportado el psicoanálisis como analista en esta cuestión de cómo abordar estas Eso cuestiones es de los justo lo consumos que te quería problemáticos. preguntar, Joaquín, un poco como para ir cerrando, que es justamente porque tú además eres analista y cómo tu formación, tu lectura psicoanalítica te ha enriquecido el trabajo de los consumos problemáticos. ¿En qué te aportó el psicoanálisis para este tipo de trabajos? Bueno, esto me parece primero te diría, el primer aporte que me dio el psicoanálisis es a poder tener el marco, tener el encuadre como para poder pensar, ¿no? Y a partir de eso también el encuadre nosológico. Es como Claro, me brindó el psicoanálisis un encuadre como una nosología, una forma de pensar, la salud mental, que me pareció que es práctica, para mí es práctica para pensar. Eh, y después que esa practicidad llevada a la clínica me parece que también condice con la teoría, ¿no? Eso también se ve mucho. Pero esto es accesorio. claro. Si voy a esto, ¿no? Mi análisis personal me permitió como irme dando cuenta que como analista lo que uno puede hacer con estos pacientes o puede lograr es arrimar alguna cuestión de esto, permutar algo del objeto por algo del deseo, Exacto. te diría. Bien, Eh, y que claro. eso es lo que más, es lo más lindo capaz de esta práctica, porque no es lo común No es lo tampoco, común. No es lo ¿no? común. O sea, Y es lo que hablamos justamente, antes. Sí, no, no, sí, sí, cierra tu idea, sí. no, perdón, es que es muy frustrante. Eso, Entonces, o sea, no pasa mucho esto, pero claro, cuando pasa, cuando vos ves un paciente alcohólico, que después de 4 años dejó de consumir y hace tratamiento y tiene a su familia, tenía su familia en vilo y de repente su familia se reconcilia o sea, claro. no sé si hay Hermoso. algo Es hermoso. Sí, sí. y fuera de cualquier narcisismo, te diría, o No, capaz por que dentro supuesto. de cualquier narcisismo con lo que dije, ¿no? Pero eh, Mm, me parece que son lo menos, o sea, pasa muy poco eso, pero cuando pasa es bellísimo. Por Eh, supuesto. y eso no es que es un aporte del psicoanálisis a mi práctica, claramente, ¿no? Pero sí el psicoanálisis lo que me fue dando fue qué cuestiones hay que prestar atención con respecto a esto, ¿no? Con respecto al tema del objeto, al tema del El deseo. deseo me parece clave, Joaquín, porque además has venido puntualizando mucho esta cuestión
de que hay una vida en riesgo, de que la cuestión de la existencia también está en riesgo en todo momento. Entonces, el deseo, una vez que es trabajado analíticamente y trabajado, digamos, en un, digamos, con un analista en este caso, puede llegar a ser un buen antídoto para esa puesta en riesgo del paciente, que conecte con su deseo propio y que más o menos camine. Así que me parece que el psicoanálisis es excelente. Y lo otro que pensaba también te escuchaba y decía, claro, el psicoanálisis es la apuesta a través, la apuesta por la palabra, una apuesta por la palabra. De hecho, Freud le llamaba la cura a través del habla, ¿no? Y si Ujú. queremos poner en sencillo la adicción, también el consumo problemático es un acto más que un espacio de palabra, ¿no? Es una acción. Entonces, Muy apostar interesante. por la palabra y darle un lugar y un estatuto a la palabra, como hace el psicoanálisis, me parece que también es empezar a dar herramientas que pueden ser útiles para Sí, estos pacientes, ¿no? estoy totalmente de acuerdo, me parece genial eso que decís. Y me parece que también esto que vos decís es lo que uno capaz puede ir viendo en los pacientes, cuando empieza a Claro. surgir la palabra, cuando empieza a entrar la palabra en esa Que llegue y que te vida, diga, en ese estoy mundo, angustiado y no consumió, es un logro es eso. un montón, es un montón, es un montón. Y también, eh, eh, a ver, es un montón aunque consuma, aunque recaiga, porque Es ya verdad. si antes no había palabra y después hay palabra y hay consumo, te diría que hay un avance. Es verdad lo que Entonces, dices. hay mucha luz ahí y sin ser naif la cosa, ¿no? Hay mucha luz. Hay pacientes que no, en donde es muy oscuro a veces el panorama. Entonces, cuando hay un poco de luz, es un montón. Y hay que poder decírselo a los pacientes eso también. Por Eh, supuesto. sí. Pero sí. Y después, bueno, me parece que esto que te decía antes, ¿no? Aunque el psicoanálisis sea una práctica, bueno, del uno a uno, por decirlo así, me parece que hay una deuda de los analistas, yo me incluyo, ¿no? Con respecto al grupo, a los grupos, ¿no? Y con Sí, respecto al trabajo juntos, ¿no? Como analistas. claro, Ahí hay algo, no digo que no haya, sino claro. que estaría bueno que haya mucho más Sí, sí, y es y verdad, ¿no? Los que dispositivos pensemos mucho grupales más. eh, todavía tienen mucho trabajo por recorrer. Sí, coincido contigo en eso. En el sentido de, eh, si hacemos una comparación muy rápida entre dispositivo individual, porcentaje de dispositivo individual y porcentaje grupal, o sea, es abismal la diferencia, ¿no? Es abismal, Es sí. abismal. Sí, y el grupo, bueno, me parece que también puede ser esa luz que estamos hablando, y puede ser la luz de entrada, el grupo, ¿no? O sea, cuando está todo mal planteado, mal de entrada para un paciente, ya que haya otros y que estén en la misma situación o que estén en una situación similar o que tengan alguna cuestión similar con la ley, ¿no? Que Claro, todos consumimos, ¿no? Bueno, claro. ¿y de qué manera nos manejamos? Ya eso, esa entrada hacia algo social, me parece que Bien, algo de la grupalidad me parece que es un montón también. Y puede ser el inicio de un buen tratamiento. perfecto. Eh, Buenísimo, Joaquín. Oye, te agradezco un montón este espacio, esta charla. Espero que la hayas disfrutado. Yo también la he disfrutado muchísimo. Y bueno, nada, Sí, espero me que encantó. podamos tenerte en algún otro episodio. Ya iremos conversando en otro espacio, algún otro tema que capaz sea de nuestro interés. Cuando quieras, Diego. La verdad que me disfruté un montón. Muchas gracias. No, gracias a ti.